Después de deleitarnos con los 2 primeros capítulos que protagonizaron Jimin y Jungkook, esos momentos que capturaron la esencia de su vínculo tan especial, nos llega una nueva y emocionante noticia. No solo tenemos la dicha de disfrutar lo que fue una experiencia increíble con ellos, sino que ahora nos presentan un adelanto del próximo capítulo del programa de viajes, y para nuestra felicidad será lanzado el 15 de agosto. Este adelanto es un vistazo a lo que nos tienen preparado, ya que hay un invitado especial, y es Tae, pero lo más interesante es cómo se da su incorporación a esta nueva aventura. Resulta que Tae, en un acto completamente espontáneo, fue quien decidió unirse por voluntad propia al viaje de Jimin y Jungkook, lo cual no hace más que reafirmar que estos tres van a ser un caos en el tercer capítulo. Tae, al enterarse que Jungkook y Jimin viajarían a Jeju, no pudo evitar la necesidad de unirse a ellos. Dijo que ellos no podían ir a Jeju sin él, y así es como Tae de alguna manera se termina incorporando a esta nueva aventura junto al J-Hope, siendo, por así decirlo, su primer invitado especial. Tenemos una cosa asegurada, y es que las risas y los juegos y la conexión estarán presentes en este tercer capítulo. Sabemos que Tae y Jimin son un caso serio cuando se juntan. Ambos tienen una conexión muy especial, por algo son denominados como almas gemelas. En el adelanto también nos muestran un Jungkook dispuesto a molestar a Tae. Cuando Tae le pregunta si era su primer invitado, Jungkook le responde el primero y el último, dando a entender que no quiere a otro más, pero esto tampoco lo sabemos. Recordemos que en el primer capítulo, Jungkook dijo que quería hacer programas de viajes con Jimin hasta que tengan 50 años. Esto realmente es encantador y tierno, como Jimin y Jungkook se ven juntos hasta el final y hasta que sean viejitos. Que Tae esté incluido de alguna manera en este nuevo viaje del J-Hope me da un poco de felicidad, y realmente siento que es como una cachetada para todos aquellos que comenzaron a burlarse y a ignorar la situación. Es que recordemos que las Taekukas comenzaron a decir que Tae había ido al programa de viajes del J-Hope, pero que no aparecería porque la empresa lo tenía amenazado, y que seguro le dijeron que la única manera de estar presente era detrás de cámaras, cuidando y vigilando a Jungkook, lo cual es algo totalmente absurdo. Y ahora lo tenemos más que en claro porque ya se confirmó que Tae aparecerá en el programa, pero recordemos lo que estas personas dijeron. En primer lugar, cuando Tae subió las fotos, estas personas aseguraron que él estaba marcando territorio. Según ellas, como el staff o la agencia le había prohibido aparecer en el programa, Tae estaba dando como señales de decir que él estaba ahí, pero de manera indirecta, porque ya saben, para estas personas, Tae y Jungkook son víctimas y Jimin el villano. Jimin los obliga a hacer lo que ellos quieren, porque estas personas tienen la realidad muy alterada. El punto es que se comenzaron a especular, según estas personas, que Tae iba a estar detrás de cámaras en todos los viajes y que era imposible que saliera en algún capítulo porque estaba bajo una amenaza. Así de ridículo, estas personas construyeron una narrativa completamente ficticia en sus mentes, donde Tae era tratado como una víctima atrapada en un drama que no tenía ninguna base ni realidad. Pero ahora que se ha visto el adelanto, podemos confirmar una vez más que estas suposiciones no son más que la imaginación de quienes por su desconocimiento o porque simplemente quieren manchar la imagen del J-Hope y minimizar sus interacciones, decidieron crear. Esta no sería la primera vez que difunden un comentario así o lo hacen tendencia. Su única intención es perjudicar las interacciones de Jimin y Jungkook y de alguna manera generarles un hate innecesario. Desde el primer momento, Jungkook al menos siempre ha demostrado que él toma sus propias decisiones y que actualmente la empresa difícilmente le obliga a hacer algo que él no quiere.
Y como dije, fue el mismo Jungkook quien dijo que él y Jimin harían ese programa de viajes hasta que tuvieran 50 años. Bajo ninguna circunstancia son víctimas de nada ni de nadie, y mucho menos de ellos mismos. Aún me sigue pareciendo absurdo y no me cabe en la cabeza cómo muchas personas se afirman o se aferran a creer en que Jimin es quien lo obliga. Tae ha dejado más que claro de una ocasión que su amistad con Jimin sobrepasa cualquier barrera, incluso lo ha preferido en muchas ocasiones sobre Jungkook. La realidad es que estos tres chicos tienen un vínculo genuino, construido sobre la confianza, el respeto y la amistad, y nada ni nadie puede interferir con eso. Ahora hablemos del segundo capítulo, donde somos testigos de cómo Jimin y Jungkook inician su aventura haciendo senderismo, sumergidos en su propio mundo. Ellos comienzan a caminar juntos por estos lugares increíbles, donde lamentablemente Jimin es atacado por los mosquitos. Esto desencadena una conversación entre ellos, donde Jimin se queja y dice que él les ha servido todos estos mosquitos, refiriéndose a su sangre, primero sus muslos, sus hombros y su frente. Esto provoca que Jungkook diga uno de sus comentarios que siempre generan risa, y le dice: le diste el plato fuerte primero, haciendo una clara referencia a los muslos de Jimin. Y es que todos sabemos que Jungkook tiene una especial admiración por las piernas de Jimin. Siempre que tiene la oportunidad, las halaga. Ambos continúan caminando hasta que Jimin nuevamente vuelve a quejarse de que los mosquitos lo están atacando. Jungkook dice que es porque tiene su sangre limpia y Jimin le dice claro que sí. Jungkook luego le pregunta: ¿qué tan deliciosa es tu sangre? Déjame probarla. A lo que Jimin responde con una sonrisa: después te daré un poco, pero solo un poco, no pidas demasiado. Y es cuando ambos comienzan a reírse de sus propias palabras. Luego pasamos al momento del yate, unos momentos que hemos estado esperando desde que se lanzaron los spoilers. Ellos comenzaron explorando el lugar y luego se dedicaron a descansar mientras el yate avanzaba. Quizás esto se debía a que estaban cansados por el senderismo. Luego, cuando ambos despiertan, comienzan a reírse y a conversar entre ellos. Jungkook incluso hace la escena del Titanic y Jimin se trepa sobre él, riendo y divirtiéndose. Luego vuelven como a tocar el tema del mosquito, y es que Jungkook comienza a revisar las piernas, los pies, el brazo y la espalda de Jimin, buscando una que otra picadura. Jimin se ríe de esto y le pregunta qué estás haciendo, y él no quiere responder. Como Jimin no se deja revisar, Jungkook comienza a molestarlo. Ambos se ríen y se divierten hasta que cambian de posición y Jimin se monta sobre él y comienza como a fingir que lo golpea. Ambos siguen riendo y disfrutando de este momento. Luego ambos regresan a su punto de partida, compran las cosas con las que van a cocinar y se van al lugar donde pasarán la noche. Aquí ambos cenan y cocinan, especialmente es Jungkook quien hace la cena, ya que Jimin le pidió unos videos y él, siempre consentidor, está listo para prepararle lo que Jimin le pida. Aunque claro, tenemos que decir que Jimin también puso de lo suyo. La escena es un reflejo perfecto, como si una pareja se dividiera las cosas que tienen que hacer. Luego ambos proceden a cepillarse los dientes. Jungkook lo hace echado en su cama y Jimin inmediatamente se une a él. Entre risas y juegos, terminan con Jimin con sus piernas sobre los hombros de Jungkook mientras ambos se siguen cepillando, hasta que se disponen a dormir y llega la mañana. Aquí vemos un momento del cual se habló mucho, y es que cuando Jungkook comienza a jugar con Jimin en su segunda vez yendo a levantarlo, ya que se rindió y sabía que Jimin aún no saldría de la cama, Jungkook se puso a jugar con él. Primero se acomodó en las piernas de Jimin y luego decidió echarse a su lado al ver que él no se levantaba. Jimin decidió jugarle una broma y comenzó a estirarse como tocándole la cara a Jungkook.
Él rápidamente entendió la dinámica del juego y se dispuso como a intentar envolver a Jimin en sus brazos, pero esto no funcionó ya que Jimin ponía un poco de resistencia, así que lo que hizo Jungkook fue nalguearlo con una palmada. Jimin se quedó inmediatamente quieto, pero no hizo más. Vio su celular como si esto fuera algo cotidiano, algo que ambos suelen hacer. Luego ambos se levantaron y Jungkook nuevamente le dio otra palmada antes de levantarse. Estos momentos nos muestran una intimidad y algo cotidiano que ambos comparten, como si estuvieran acostumbrados a estos tratos entre ellos.